Hola amigos, soy Julio Matías, distribuidor asociado y asesor certificado de CompaKey. En este webinar estaremos viendo el marco legal y algunos puntos finos a considerar para el cálculo anual del año 2021 en sueldos y salarios. Hoy nos acompaña Kenia Espinosa. Ella tiene más de 16 años de experiencia en auditorías y declaraciones anuales. Está trabajando en CompaKey desde 2007. Y ha participado en el análisis e implementación en los sistemas del anexo 20 CFDI 3.3, también en complemento exterior, así como la norma oficial mexicana 035, los últimos cambios en el subsidio al empleo y los complementos nuevos en los CFDIs. Actualmente es consultor fiscal y conferencista por parte de Computación en Acción. En este canal, nuestro objetivo es compartir la información necesaria para cumplir con la autoridad y lograrlo con los sistemas computacionales. Les invito a escribirnos en los comentarios si les gustan los videos y estos webinars que estamos subiendo. También a proponer temas que les gustaría que abordáramos. Mientras lo hacen, regálanos un me gusta para que YouTube le muestre este video a más personas. Si no estás suscrito, por favor hazlo. Eso nos animará a crear más contenido que te ayudará. Además, es gratis. Bueno, entremos de lleno al tema y vamos con Kenia. Ok, primero que nada, buenos días a todas las personas que están conectadas. Gracias por haberse dado el tiempo de tomar este curso. Espero que sea de utilidad para ustedes y de que les pueda ser útil, ¿no? Recordemos que este cálculo anual para el 2021 como empresa ya empieza o a partir de diciembre, quien quiere hacerlo dentro del mismo año, y también lo pueden hacer dentro del año 2022, enero y febrero. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver algunos detalles sobre el cálculo anual del 2021. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a revisar alguna normativa, ¿sí? Como lo es la ley del impuesto sobre la renta, el reglamento, algunos detalles que vienen en la guía de llenado del complemento de nóminas y su estándar, ¿no? Que este es el documento principal de donde sale toda la información para lo del ajuste al subsidio al empleo. También vamos a revisar algunos puntos finos que se tienen que considerar al momento de emitir nuestro CFDI de nómina, referente a esto mismo, ¿no? Ajuste al subsidio. Vamos a revisar algún análisis de claves que integran tanto los ingresos grabados y exentos. Vamos a ver qué puntos debemos de cuidar al momento de utilizar ciertas claves del catálogo de nóminas. Y tenemos el tema del visor de comprobantes de nómina. Este es la plataforma que podemos revisar dentro del SAT como ayuda para nuestro cálculo anual. Veamos entonces, ¿qué onda con la normatividad o con el marco legal? ¿De dónde nace todo lo referente al cálculo anual? Lo tenemos que ir revisando. Recordemos que debemos hacer retenciones mensuales para un asalariado. Todas aquellas personas, en este caso patrones, que hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, ¿sí? Que es salarios, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales, ¿ok? Todos estamos obligados como patrones a retener impuesto de manera mensual. Es por eso que aquí lo ve en la pantalla, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, de manera mensual. Por ahí alguien me dice que no se escucha, nada más quiero confirmar si me están escuchando o solamente es esta persona la que no escucha. Ok, creo que entonces es problema de su audio. Ok, entonces el artículo 96 es quien me indica que tengo que hacer retenciones mensuales. Y recordemos que hay una excepción.
para todas aquellas personas que únicamente perciban el salario mínimo general, correspondiente obviamente a su área geográfica, ellos no están obligados a retenerles este impuesto sobre la renta. Pero entonces, ¿por qué si la obligación del artículo 96 me dice que la retención es de manera mensual? ¿Por qué a nosotros nos retienen semanal, quincenal o decenalmente el impuesto? ¿Ok? Porque está dentro del artículo 176 del reglamento de impuestos sobre la renta, aquí la facilidad de retener el impuesto por periodos que comprendan 7, 10 o 15 días. Aquí los patrones, si hacen retenciones o cálculos que no sean mensuales, ¿sí? Ellos van a tener la facilidad de realizar esta retención de manera cada semanal, decenal o quincenal, ¿sí? Pero ellos van a tener que hacer esas retenciones de acuerdo a las tablas que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, que recordemos que se encuentran dentro del anexo 8. En el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, ahí vamos a poder encontrar todas las tablas y las tarifas, ¿sí? De pagos diferentes al mensual y también, obviamente, la mensual. Eso en cuestión a las retenciones. Pero, ¿qué pasa con el subsidio al empleo? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el subsidio al empleo? Todo lo referente al subsidio al empleo se encuentra dentro del artículo 10. Y aquí me dicen este artículo 10 que puedo yo entregar subsidio para el empleo y lo voy a calcular aplicándolo a los ingresos del mes de calendario. Y vamos a revisar esta tabla mensual. Dentro de este artículo 10 se encuentra lo que es la tabla del subsidio al empleo. Y si ustedes se fijan, aquí está la tabla de manera mensual. Revisemos aquí a un detalle muy importante. Si yo mensualmente gano alrededor de 7,400 pesos, por no mencionar la cifra real, si yo gano 7,400 pesos en adelante, fíjense que ya no me va a corresponder subsidio. Y quiero que se graben bien lo que es este importe, porque de ahí van a ser ciertas situaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, a todas las personas que ganen de 7,400 hacia atrás, nos corresponde, ¿sí? Subsidio al empleo. Pero de 7,400 en adelante, ya no. Ok. ¿Qué va a pasar entonces si mi pago no es mensual? Este mismo artículo me dice que cuando se pague, ¿sí? Sueldos o salarios que comprenda periodos menores a un mes, entonces tenemos que dividir las cantidades correspondientes a esas columnas entre 30.4 y lo vamos a multiplicar por el número de días del pago. En este caso, si nosotros tenemos un pago semanal, entonces tendríamos que dividir lo de la tabla entre 30.4 y multiplicarlo por los 7 días. Y ese sería el subsidio que nos corresponde. Pero fíjense bien el renglón y el párrafo que tengo en color rojo. Lo voy a leer porque de aquí es de donde nace todo el apéndice 7 de la guía de llenado, que me dice que debo de hacer ajustes al subsidio. Chéquense lo que dice este párrafo. Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes no podrán exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido del mes que se trate. Entonces, yo como patrón
puedo hacer pagos semanales o quincenales y entregarle el subsidio a mi trabajador de acuerdo a cada periodo. Sin embargo, ese subsidio al final del mes no puede exceder de lo que venga en la tabla. Si yo gano más o menos un aproximado de 6,000 pesos en el mes, el subsidio al empleo no puede rebasar de 294.63. Aquí vamos a ver qué pasa en caso de que esta parte exceda. Y esta es la tarifa, ¿sí?, aplicable al año del 2021. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué problemáticas? Ok. Cuando el ISR sea menor para el subsidio al empleo, yo tendría que entregarle subsidio, que es el que veo dentro de mi recibo de nómina. ¿Sí? En este caso, nos vamos a poder encontrar con una problemática. ¿Cuál es? Se puede dar el caso que aún y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio, sí se le entregó una cantidad. Ah, caray, ¿de qué me estás hablando? Ok. Chéquense aquí. No es lo mismo el subsidio causado que el subsidio entregado. El subsidio causado es el que se encuentra dentro de la tabla mensual. Y nosotros no lo vemos en nuestro recibo de nómina. Este subsidio causado se encuentra dentro de lo que es el XML. En un campo o en un nodo, que así se conoce, ¿sí? Y es el que corresponde a la tabla mensual. Y el subsidio entregado es el que sí vemos en nuestro recibo de nómina y que le entregamos al trabajador. Entonces, yo puedo tener un subsidio causado de 100 pesos, ¿sí? Pero tengo un ISR a retener por la tarifa de 80. Por lo tanto, mi subsidio causado es mayor a mi ISR de tarifa y yo le tengo que entregar la diferencia, que serían los 20 pesos. Ahorita vamos a ver un cálculo para que ustedes vean entonces dónde se pueden encontrar estas problemáticas y qué es lo que tenemos que hacer. Vean aquí. Yo voy a poner el ejemplo de un empleado que gana alrededor de lo que 150 pesos diarios, ¿sí? Es el ejemplo que tenemos aquí. Y le pago semanalmente. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? De acuerdo a este ejemplo. Yo tengo a mi trabajador y le pago 150 diarios. A la semana son 1,050. Cuando yo realice mi cálculo dentro de la semana 1 y la semana 2, ¿sí? A mí me da un ISR de tarifa, ¿sí? Una vez aplicadas las tablas, de 61 pesos aproximadamente. Pero de acuerdo a esa tabla mensual, le corresponde un subsidio causado de 81 pesos. Por lo tanto, a mi trabajador yo le entrego 20 pesos de subsidio. Este es mi subsidio entregado. Ok, entonces, a este trabajador le va a salir su nómina por un importe total de 1,070 pesos. Él gana 1,050, pero como le correspondió subsidio entregado, entonces su neto son 1,070 pesos. Pero resulta que en la tercera semana, digamos que este vendedor este trabajador es un vendedor y yo le voy a pagar sus comisiones por su venta. Ok, le correspondieron 4,000 pesos de comisiones. Al momento de que yo le pago esas comisiones, ¿sí?, le da un ingreso de 5,050. Al yo hacer el cálculo,
le corresponde un ISR de 780 pesos. Recordemos que si este trabajador excede, ¿sí?, de la tabla, ya no le correspondería subsidio causado. Entonces, en este caso, ya no le corresponde subsidio y yo le retengo los 780 pesos. Ok, hasta ahí todo va bien. Llega la cuarta semana, ¿sí? Llega la cuarta semana y le vuelvo a pagar su importe de 1,050 a la semana. Le corresponde su ISR de tarifa de 61 pesos. Si nosotros sumamos todo lo del mes, ya son 8,200 pesos. Y recordemos que si rebasabas de ¿cuánto? 7,400, ya no te corresponde subsidio. Ok. Entonces, como ya no le corresponde subsidio, yo le retengo esos 61.23. Y chéquense aquí. ¿Qué va a suceder? Oye, ya le había entregado subsidio en la primera y en la segunda semana, pero el artículo 10º me dice que no puede exceder de lo que le corresponda a la tabla mensual en subsidio causado. Pero ya aquí yo ya le entregué. Es de aquí de donde nace la guía de llenado en el apéndice 7, ahí lo vamos a encontrar todo lo que tenemos que hacer referente al ajuste al subsidio. ¿Qué va a pasar aquí? Ok, el SAT me dice, como no le correspondía y tú ya le entregaste, vamos a hacer un ajuste al subsidio causado. Por lo tanto, incorporan dentro del catálogo de deducciones la clave 107, que se llama ajuste al subsidio causado. Y yo le voy a quitar al trabajador el subsidio que ya le había dado en la primera y en la segunda semana. Si lo sumamos, son 163 pesos. Para esto, entonces, yo se lo voy a quitar al trabajador, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Que también me dice, oye, pero como no le correspondía subsidio en la primera y en la segunda semana, entonces tú le tenías que haber retenido el ISR. Si nosotros vemos, ¿sí? Aquí suman aproximadamente 122 pesos con 46. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues se lo vamos a quitar también, porque la autoridad me dice, pues no le correspondía, quítaselo. Y son estos 122. Pero aquí le estoy afectando al trabajador, porque en estos 163 pesos ya los había afectado estos 122. Entonces, ¿qué dice? No te preocupes, lo vamos a netear. Y para eso nos da la clave 007 dentro del catálogo de otros pagos que se llama ISR ajustado por subsidio, para no afectarlo dos veces. Y tú dices, bueno, pero entonces, ¿para qué hacemos esto? Esto se hace con la finalidad del cálculo anual. ¿Por qué? Porque si yo no afectara esta clave que todos conocemos, que es la 2 en deducciones, que es el ISR a retener, entonces esta partida yo no me la podría disminuir dentro del cálculo anual. ¿Sí? Es por eso que él nos dice, ok, reténle y se lo neteo. Es por esta parte del cálculo anual. Pero también tenemos lo siguiente. Ok, tú le entregaste un subsidio que no le correspondía. Este subsidio entregado también se lo vamos a tener que quitar. Y para esto nos crea el ajuste en subsidio para el empleo entregado.
que también es una deducción y es la número 71 dentro del catálogo del SAT. Y le quitamos esos 40.68 pesos. Y de igual manera, ya la teníamos afectada en esta parte. Por lo tanto, también nos dan otra clave para netear ese importe. Y esa clave es la 008 de otros pagos, que se llama subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Y se netean estas cantidades. Sin embargo, al momento de realizar todo este cálculo dentro de la nómina, si se fijan, le estamos pagando 825 pesos al trabajador. Y probablemente muchos de sus trabajadores, cuando ustedes empezaron a hacer esos cálculos, ¿sí? A lo mejor, pues se molestaron, ¿sí? Porque dijeron, oye, pues yo estaba acostumbrado a ganar 1,070 pesos de mi nómina y de repente tú me pagas 825, pues ¿qué está pasando? Este era el motivo por el cual nosotros al final del mes hacíamos el cálculo y ese ajuste al subsidio causado y por ello salían estas diferencias. Aquí la recomendación que nosotros dábamos y damos es de que si tú le pagas bonos a tus empleados o si le pagas comisiones, no lo hagas en los periodos, ¿sí?, que están intermedios. Mejor hazlo en el último periodo. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor el trabajador, ¿sí? Si tú lo hicieras en el cuarto periodo, tú le estarías entregando aquí los 1,070 comúnmente a tu trabajador. Y en estas comisiones, pues ya no le saldría tan afectado en su última nómina, sino que le estarías entregando un mayor importe, pero estarías reteniendo de manera correcta. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o alguna duda, sino para continuar con algunos ejemplos, Alan. No, de momento nuestra audiencia no ha puesto ninguna pregunta. Si quieres, para el siguiente bloque de preguntas y respuestas lo revisamos. Preguntan si, bueno, nada más vi por ahí que si el nóminas hacía estos ajustes. Sí, sí lo hace. Sí hace de hecho, Alan al final les va a presentar por ahí algunas tablitas dentro de lo que es el sistema de nóminas para que ustedes vean esta parte. Ok, entonces continúo, Alan. Perfecto, adelante. Aquí les voy a explicar un poco lo que se refiere o la diferencia entre el subsidio entregado y el subsidio causado. Ya más o menos les expliqué a qué se refería, pero ¿cómo lo vamos a ver en nuestro XML? Ok, tenemos lo que es un campo principal que se llama otro pago, ¿sí? Dentro de ese otro pago tenemos el tipo de otro pago, que en este caso, ¿sí?, es la clave 002. Esa clave 002, el nóminas, nosotros la encontramos también como la clave 39. Este es de acuerdo al SAT. Este es de acuerdo a cómo lo vemos en nuestro sistema. Y el concepto, pues, es el subsidio al empleo. Esta parte es el subsidio al empleo entregado. Y, pues, tenemos lo que es el importe. Pero dentro de nuestro XML tenemos lo que es el subsidio al empleo. Este es el que le corresponde de acuerdo a la tabla mensual, ¿sí? Que en este caso son 81 pesos. ¿Ok? Esta es la diferencia. Esto lo encontramos dentro del recibo de nómina y esto lo encontramos solamente en nuestro XML. Ahora, ¿qué problemas nos vamos a encontrar al momento de realizar nuestro cálculo anual? Vamos a ver algunos escenarios donde sí existe subsidio causado, pero no subsidio entregado, ¿sí? ¿Cuándo va a ser esto?
cuando el impuesto de ISR de nuestro cálculo es mayor a lo que es el subsidio causado. ¿Aquí qué pasa? Bueno, ese subsidio causado, de acuerdo a la tabla, puede ser 0. El subsidio entregado, por lo tanto, debe de ser 0, ¿sí? Y son para empleados que aproximadamente ganan entre 179 pesos a 230, ¿sí? Ahora, esto nos va a efectuar el cálculo anual de cada trabajador. Recordemos que el artículo 97 obliga al patrón a realizar el cálculo del impuesto anual, ¿sí? A sus trabajadores. Pero bueno, tenemos, ¿sí? Que también el artículo 99 nos habla de esa obligación. Aquí, quienes hagan pagos por conceptos de salarios están obligados a calcular el impuesto anual en términos del artículo 97, que era el que veíamos acá. Ok, entonces los patrones están obligados a efectuar cálculo anual. Pero para todo hay excepciones, recuérdenlo. En este caso, ¿quiénes no harán cálculo anual? ¿O cuándo no se hace cálculo anual? Cuando tengan trabajadores que hayan iniciado, ¿sí?, la prestación de sus servicios con posterioridad al 1 de enero. O que hayan terminado sus servicios en la empresa antes del 1 de diciembre. ¿Y por qué antes del 1 de diciembre? Porque recordemos que el patrón puede realizar el cálculo anual dentro del mes de diciembre del mismo año o a más tardar en febrero del siguiente año. También para todos aquellos empleados que ganen, ¿sí?, más de 400,000 pesos, el patrón tampoco tiene la obligación de efectuar el cálculo anual. O cuando nosotros como trabajadores comuniquemos por escrito al patrón que nosotros vamos a presentar nuestro propio cálculo anual. Ok, entonces estas personas no están con la obligación de presentar cálculo anual en esos casos. Ahora, si a nuestro empleado le sale saldo a favor al final del cálculo, nosotros podríamos compensar esos saldos, de acuerdo al artículo 97. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos y algunas problemáticas que nos podemos encontrar dentro del cálculo anual. Y si mal no recuerdo, a partir del 2017 comenzaron a llegar ciertas cartas de invitación por parte de la autoridad. En estas cartas de invitación había dos razones muy importantes que tienen que ver con este tema. Una era que le entregaste subsidio al empleado, le entregaste subsidio al empleo al trabajador cuando no le correspondía. Ese era uno. Y fue el ejemplo que vimos hace rato. Otra de las causas era no hiciste cálculo anual a tus trabajadores cuando sí les correspondía. Y este es el primer caso que tenemos aquí. Yo puedo tener ciertos trabajadores que ganen el salario mínimo o que les corresponda siempre subsidio al empleo. Como siempre les corresponde subsidio al empleo, ¿sí?, que es este caso, ¿sí?, él gana el salario mínimo. Siempre le va a corresponder subsidio entregado. Aquí está el ejemplo. Entonces, llega el mes de febrero que yo hago mi cálculo anual. Aquí le puse ya 2022 porque en ese año es cuando vamos a efectuar el cálculo anual. Ok. Aquí entonces yo realizo mi cálculo anual, pero como siempre le sale subsidio al empleo, subsidio a entregar, no hay una clave dentro de mi catálogo que me permita decirle a la autoridad que yo ya realicé en este cálculo de nómina el cálculo anual.
no tenemos una clave. ¿Por qué? Porque siempre le va a salir saldo a favor. Entonces, si a este empleado le sale saldo a favor del año 2021, no hay una clave, ¿sí?, que me indique que le puedo dar ese aviso a la autoridad de que ya realicé el cálculo. Y es por eso donde aquí empezaron a llegar esas cartas de invitación, ¿sí? Entonces, si me sale ISR a compensar de este empleado, pues nunca se lo voy a estar compensando, porque como nunca le corresponde que le retenga impuesto, siempre le sale que le dé, pues entonces no tengo manera de notificarlo. Y esta es una problemática de no detección del cálculo anual. Aquí, ¿qué tendríamos que hacer si nos llega una revisión o una carta de invitación por parte de la autoridad? Pues tendríamos que hacer un documento por medio de buzón tributario donde nosotros le especifiquemos que sí se realizó el cálculo anual, pero que esta es la razón por la que él no lo ve. Ese es el primer caso. Ahora, tenemos otro ejemplo que puede ser muy poco probable, pero se puede dar. Yo realizo mi cálculo anual en el ejercicio 2022. ¿Sale? No lo quise hacer en diciembre, lo voy a hacer el siguiente año. Aquí, por algún motivo, le dio ISR a retener, ¿sí?, o a pagar a mi trabajador referente a su cálculo anual. Entonces, veamos el ejemplo. Yo le pago, ¿sí?, en la nómina del 15 de enero a mi trabajador su sueldo y sus comisiones, ¿va? Por este cálculo de la nómina, le sale a retener 591 pesos. Sin embargo, como en esta nómina estoy haciendo el cálculo anual, ¿sí?, le sale a retener. Entonces, la clave que yo aquí utilizaría sería la 101 de deducciones, que se llama ISR retenido del ejercicio anterior. ¿Para qué? Para que aquí la autoridad pueda ver que yo estoy realizando mi cálculo anual, ¿sí? Este es por el cálculo de la nómina y este es por el cálculo anual, ¿sí? Es poco probable que al trabajador le salga a retener, pero sí se puede dar el caso. Entonces, la clave aquí que tendría que utilizar es esta, 101, ISR retenido del ejercicio anterior. Veamos también otro caso, y es un error que cometemos en ocasiones comúnmente, ¿sí? Aquí puede ser que a mi trabajador le dé un impuesto a favor, ¿sí? Yo hago mi cálculo anual de mi nómina normalita, ¿sí? Sueldos, le pago sus comisiones y le da un importe a retener por esa nómina de 591 pesos. Sin embargo, como aquí hice mi cálculo anual, le dio un impuesto a favor de 280. ¿Qué es lo que hacen en ocasiones los patrones? Netean estos importes y le dan solamente la diferencia, le retienen solamente la diferencia al empleado, que en este caso son los 311 pesos. Si nosotros lo hacemos así, no hay una manera de decirle a la autoridad que ya realicé mi cálculo anual. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? Lo tendría que hacer de la siguiente manera. Yo le tendría que retener aquí, ¿sí?, al trabajador los 591 pesos y tendría que abrir la parte de saldos a compensar, que en este caso está la clave 004 dentro del catálogo de otros pagos, que se llama aplicación de saldo por compensar anual. Y yo abriría esta partida de 280 pesos, ¿sí? Y al final, la nómina no se ve afectada. Si ustedes se fijan, en el cálculo anterior donde yo neteé, me da a pagarle a mi trabajador esos 5,611 pesos. Al hacerlo con el saldo a compensar, ¿sí?, le dan
los mismos 5,611 pesos. Pero aquí abrí lo que es la aplicación de la compensación. ¿Y cómo queda mi XML? Aquí está el XML. ¿Sí? Mis impuestos retenidos fueron de los 591 pesos. Yo abro esta partida de saldos a compensar con la clave 04 que ya vimos en el recibo. Mi importe son los 280 pesos. Aplico mi saldo a favor de los 280 pesos, ¿sí? Y mi remanente sale en cero. Y de esta manera, yo le demuestro a la autoridad que ya realicé mi cálculo anual. Antes de pasar al siguiente caso, como que vi que entraron algunas preguntas o algunas dudas y me gustaría contestarlas antes de continuar con lo siguiente. ¿Me ayudas, Alan, por favor? Claro, Kenny. Dame un segundo. José Luis nos pregunta, ¿en qué mes es más recomendable realizar el cálculo anual? Yo, la verdad, recomiendo más, ya sea en enero o en febrero del siguiente año. Digo, la ley te permite realizarlo en diciembre, pero yo, en lo personal, prefiero hacerlo hasta el siguiente año. ¿Por qué? Porque es más fácil darle a la autoridad como esa visibilidad de que estoy haciendo mi cálculo anual. Correcto. También nos pregunta Ana Patricia, ¿y esas claves a favor y a cargo salen automáticamente al hacer el cálculo o se tiene que hacer algún proceso adicional? Esto ahorita lo vas a ver tú, ¿no, Alan? Es correcto. Aquí vamos a dejar esta pregunta pendiente. Y Leticia nos pregunta, vamos a ver cómo se hace en Compact este proceso. Sí, lo vamos a ver más adelante ya en la parte de la demostración. Sandra nos pregunta, ¿cómo puedo poner en el recibo cuando el anual sale saldo a favor del trabajador? Ahí veo que tiene una partida donde dice remanente saldo a favor. Ok, eso lo vemos también dentro de la demostración. Y Silvia nos pregunta, ¿todos los contribuyentes están obligados a hacer cálculo anual? Todos los contribuyentes básicamente están obligados a hacer cálculo anual, pero recordemos que existen excepciones, que fueron las que vimos hace un momento, que se encuentran dentro de la ley. Si mal no recuerdo, era el artículo 97 de la ley, en donde no estamos obligados a hacer el cálculo anual cuando nuestros trabajadores inicien operaciones después del 1 de enero o hayan terminado antes del 1 de diciembre. Cuando los trabajadores ganen un importe mayor anual a 400,000 pesos o cuando ellos nos indiquen que van a hacer de manera personal su cálculo anual. Correcto, muchísimas gracias. Y déjame ver si tenemos alguna otra pregunta. También nos pregunta, ¿y en el caso de los trabajadores tengan solo el sueldo mínimo? Pero ¿cuál es la pregunta? O sea, si el trabajador tiene el sueldo mínimo. Que si están obligados también a hacer el cálculo anual. En este caso, no van a exceder de los 400,000 pesos al año. Entonces, aquí quien debería de hacer el cálculo anual, pues sería el patrón. Ok, correcto. Pues parece que de momento son las preguntas que estaban. Si gustas, Kenia, continuamos y más adelante hacemos un bloque más de preguntas y respuestas. Perfecto. Sigo entonces con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Y aquí se va a contestar a lo mejor esa pregunta que me hacían de, oye, ¿cuándo es mejor hacer el cálculo anual? ¿No? ¿En qué mes? Ok, aquí tenemos un ejemplo donde en nuestro cálculo anual le da ISR a cargo, ¿sí? En el mismo ejercicio, dentro del cálculo anual. Chéquense aquí lo que pasa. Mi trabajador gana, ¿sí? Su sueldo más sus comisiones. De ese sueldo
le va a corresponder que yo le retenga 643 pesos de impuesto sobre la renta por esta nómina. Pero resulta que hago mi cálculo anual en el mismo mes de diciembre y le da ISR a cargo. Al momento que le da ISR a cargo, la clave que tenemos, recordemos que es la 02 dentro del catálogo de deducciones, que se llama ISR. Sí, le dieron 100 pesos a mi trabajador de retener por el cálculo anual. Yo aquí lo estoy representando para efectos de que ustedes vean qué es lo que sucede. Pero realmente mi recibo de nómina, aquí no se van a ver así las dos partidas, 643 y 100. ¿Qué es lo que se va a ver? Se van a ver los 743 pesos, ¿sí? Entonces, al verse nada más los 743 pesos, la autoridad no va a ver cuánto fue de cálculo anual y cuánto fue del recibo de nómina, de mi nómina quincenal o semanal, depende de lo que le esté pagando. Es por eso de aquí donde yo digo, sería mejor o yo recomiendo que realices tu cálculo en el mes de enero o en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque si te da este efecto, aquí en tu recibo de nómina, pues tú verías los 743 y no hay manera de distinguirlo. Dentro del sistema de nóminas, ¿sí? Sí hay dos claves dentro del catálogo que te lo distinguen. Sin embargo, el SAT en el recibo, en el XML, pues va a ver los 743 pesos. Y aquí, pues también te puede llegar como alguna cartita de invitación porque no va a haber esa diferencia de tu cálculo anual. Por eso la recomendación más es que lo hagas en enero o en febrero. Pero cada quien decide. Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Si yo hago entonces, también tengo otro caso en donde le puede salir impuesto a favor a mi contribuyente, ¿sí? A mi empleado. Recordemos que yo tengo la opción de compensar ese saldo a favor. Pero si tú dices, yo no se lo quiero compensar, yo se lo voy a reintegrar, le voy a devolver, ¿sí? Le voy a devolver ese importe a mi trabajador. Esto no viene en la ley, nada que te lo permita, pero tampoco nada que te lo prohíba. Te da la opción de compensarlo, pero no de reintegrarlo, ¿sí? Sin embargo, si existen claves dentro del catálogo, ¿sí? De tipo otro pago, en el cual tú puedes efectuar esto, ¿sí? Nada más aquí hay que tener cuidado si lo quieres realizar, porque pues tendrías que meter como una aclaración, ¿no? Pero no hay nada que te prohíba hacerlo. ¿Qué pasa? Yo en vez de compensarle mi saldo a favor, se lo voy a regresar. Si yo decido regresárselo, ¿sí? Digamos que en este ejemplo, a mi trabajador, en el mes de diciembre, yo hago el cálculo y le salió impuesto a favor de 80 pesos. Si yo solo quiero regresar, tengo dos claves, ¿sí? La primera es la que voy a utilizar si hago el cálculo en el mes de diciembre. Esta clave se llama reintegro de ISR retenido en exceso, ¿sí? Y es la 001 dentro del catálogo de otros pagos. Entonces, si yo decido regresarme ese importe, utilizaría esta clave, la 001, reintegro de ISR retenido en exceso. Esto por hacer el cálculo dentro del mes de diciembre. Pero, ¿qué pasa si yo el cálculo lo hago dentro del mes de enero o el mes de febrero? Ok, aquí la clave a utilizar sería la de otros pagos, la 005, que se llama reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior, ¿sí? Para que la autoridad se dé cuenta que esto es del cálculo anual del 2021. Entonces, si hago el cálculo en diciembre, utilizo la 001, reintegro de ISR retenido en exceso. Si lo hago en el mes de enero o febrero,
utilizaría la clave 005, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. O si decido compensarlo, entonces utilizo la 004, que es la de compensación de saldos a favor. Esto se los he venido mencionando. Todo este proceso se incluye dentro de la guía de llenado del CFDI de nóminas. Esto se publicó desde el 2019 y está en el apéndice 7, que se llama Procedimiento para el registro del ajuste al subsidio para el empleo causado. ¿Sí? Y esto entró en vigor desde el 1 de enero del 2021. Esto ya lo hicimos en el cálculo del año 2020 y ahora lo vamos a volver a hacer en el cálculo del 2021. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o me voy al análisis de las claves? Ok, parece que hay algunas preguntas. Leticia nos pregunta, si este cálculo de ajuste al subsidio se hace para quienes ganan 7,400, porque también hace el ajuste cuando un empleado gana 12,000 y se supone que no debería de haber ajuste. Aquí, Leticia, si nos pudieras ahí agrandar un poquito el contexto, o no sé si, Kenia, tú necesites algún dato más. No, no necesariamente se hace el cálculo únicamente para trabajadores de 7,400 en adelante. No sé si yo me expliqué mal o si me entendieron mal. ¿Qué pasa aquí? La guía de llenado me dice que no le debo de entregar más subsidio del que le corresponde al empleado. Me voy a ir a la tabla mensual. ¿Sí? Permítanme un momento. Es esta. ¿Sí? Yo puedo ganar aproximadamente 5,000 pesos y caigo en este renglón. A mí me pueden pagar semanal o quincenalmente. Y el ejemplo que vimos es que me pudieron haber entregado, ¿sí?, dinero en subsidio entregado. Sin embargo, ¿sí?, al final del mes, ese subsidio, porque yo gano 5,000 pesos, no puede rebasar de 324.87 centavos. Si rebasó de esto, entonces yo tengo que hacer ese ajuste al subsidio. Para empleados que ganan arriba de 7,400, ¿sí?, era como un tip, ya no te corresponde subsidio. Si tú te das cuenta que le entregaste en los primeros periodos, vas a tener también que hacer el cálculo y ese ajuste. Pero es de acuerdo a lo que tú ganes, ¿sí? No puedes rebasar de lo que viene dentro del importe en la tabla. Si ganas 6,000, no puede rebasar de 294 pesos con 63 centavos. Si rebasó, tienes que realizar este ajuste. Espero haber contestado ahí la pregunta. Ok, correcto. Sí, nos confirma que muchísimas gracias. Y hay algunas otras preguntas, sin embargo, si gustas, vamos a continuar y las dejamos para el siguiente bloque. Es únicamente una pregunta adicional. Ok. Dice, bueno, por ahí alcancé a leer que si el Compact y nóminas hacía estos cálculos, sí los hace. Análisis de las claves. Vamos a revisar, ¿sí? Traemos dos clasificaciones de todo lo que corresponde a las percepciones que se encuentran dentro del catálogo. Recordemos que tenemos un catálogo dentro del complemento de nómina de percepciones. Y nosotros hicimos dos clasificaciones. Una que va de la siguiente manera.
Pueden ser periodos normales, periodos anuales y periodos con finiquito. Dentro de esas percepciones que se encuentran en el catálogo de nóminas, perdón, dentro del catálogo de percepciones, hay unas claves que son grabadas al 100%. Hay otras que pueden ir grabadas o exentas. Y hay otras que son totalmente exentas. Tenemos también lo que son, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo aquí. Grabadas al 100%, pues la más conocida son sueldos, ¿no? Y las exentas pueden ser la prima dominical, horas extras y algo referente a viáticos, que bueno, este es todo un tema y ya más adelante incluso podríamos hacer hasta un evento referente al tema de viáticos. Ahora, tenemos exentas. Las exentas pueden ser todas las que forman parte de previsión social. Y aquí vemos algunos ejemplos. Becas, vales, ¿sí? Ok, tenemos periodos anuales. Dentro de esos periodos anuales, recordemos que yo pago aguinaldo, PTU y prima vacacional. Y tenemos algunas partidas que van dentro de los finiquitos, que son prima de antigüedad, pagos por separación e indemnizaciones. Pero nos gusta más la siguiente clasificación. Sí, dentro de esa clasificación de percepciones tenemos ingresos grabados acumulables, no acumulables, algunos que nosotros nombramos como grabados especiales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Tenemos exentos y tenemos otro catálogo que no se consideran ingresos. ¿Cuáles son estas claves? ¿Sí? Nuestros grabados acumulables al 100% son estas claves que ustedes ven aquí. Sueldos y salarios, premios por puntualidad, comisiones, ingresos asimilados y premios por asistencia. Chéquense aquí algo que tengo a un lado. Tengo dos columnas. Una que se llama ajuste exento y ajuste grabado. A lo mejor algunos de ustedes ya lo notaron y otras personas no. Estas claves se encuentran dentro de percepciones. Pero, ¿qué pasa si yo me equivoco, ¿sí? En alguna de las cantidades de estas percepciones? Dentro del catálogo de deducciones hay claves que corresponden para hacer ajustes a estas percepciones. Y está ajustes grabados de sueldos y salarios, que estas son las claves que están aquí. Estas claves les corresponden para hacer ajustes a estas de acá de percepción. Si ustedes se fijan, dentro del catálogo de deducciones, no hay una clave para ajuste en exento. ¿Por qué? Porque todas estas claves están grabadas al 100%. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer algún ajuste, pudiera realizarlo de esta manera. Ahora, tenemos los ingresos grabados no acumulables. Todos los no acumulables son los que forman parte de mis cálculos de los finiquitos, como lo puede ser la prima de antigüedad, por separación, indemnizaciones o jubilaciones. Estas son mis claves de los ingresos grabados no acumulables. Y aquí sí tenemos ajustes tanto para la parte grabada como para la parte exenta. Estas claves son las que nosotros podemos utilizar al momento de que queramos realizar algún ajuste en nuestra siguiente nómina. Tenemos ingresos grabados especiales. Dentro de estos ingresos grabados especiales encontramos todo lo que es el artículo 174 del reglamento. Recordemos que para lo que es el cálculo del aguinaldo, el PTU, prima dominical y vacacional, yo tengo dos opciones, o hacerlo conforme al artículo 96 o hacer el cálculo conforme al artículo 174, lo que más beneficia al trabajador. Entonces, estas son las claves, ¿sí?, que nosotros nombramos como grabados especiales. Y tenemos toda la parte de grabados que forman parte, ¿sí?, de ingresos que pueden ir grabados y exentos. ¿Cuáles son estos? Todo lo que forme parte de previsión social. Entre lo más conocido, pues tenemos el fondo de ahorro, las horas extras, vales de despensa, ¿sí?, vales en restaurante, en gasolina.
Y tenemos también aquí las claves para los ajustes en exento y los ajustes por ingreso grabado. De todas maneras, esta presentación se la voy a hacer llegar a Alan para que se las pueda compartir y ustedes pueden ver más detalladamente esta información. Recordemos también que para que se aparte de previsión social, se le tiene que dar a todos nuestros trabajadores y el monto no puede exceder de una cantidad equivalente a 7 veces el salario mínimo, o en este caso ya la UMA, elevada al año. De lo contrario, pues una parte sería grabada. Y tenemos las claves que no son ingresos, como lo son el subsidio para el empleo, que estas ya se encuentran dentro del catálogo de otros pagos. ¿Qué recomendaciones tenemos que ver al momento de plasmar en nuestro recibo de nómina este tipo de percepciones? Ok, si yo tengo percepciones grabadas al 100%, yo tengo que cuidar que en mi recibo de nómina, por error, no le haya puesto una parte exenta, ¿sí? Y recordemos que estas claves son sueldos, premios de asistencia, comisiones y premios de puntualidad, por mencionar unos ejemplos. Si yo tengo percepciones anuales, tengo que tener la precaución de no exceder el límite exento que viene en ley. Ojo aquí. Aquí se da el caso en que un empleado pudo haber tenido 2 patrones en el año. Entonces, tenemos que cuidar que si somos el patrón que al final nos corresponde hacer el cálculo anual, nosotros tenemos que solicitarle su constancia de percepciones al trabajador. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que sucede aquí es que al momento que el patrón número 1 realizó el finiquito al trabajador, ya le dio la parte exenta de aguinaldo, PTU y prima vacacional, ¿sí? Entonces, el segundo patrón tiene que tener el cuidado de no volver a exentar esas partes que le corresponden al trabajador. Entonces, aquí esa precaución. En previsión social tenemos que tener el cuidado de que no exceda los 7 veces del UMA en el área geográfica del contribuyente. ¿Sí? Y esto viene en el artículo 93. En lo que es el finiquito, nosotros tenemos que tener una precaución y esto viene en la guía de llenado. ¿Sí? En la guía de llenado me dice que cuando yo haga pagos por indemnización o separación, yo tengo que hacer un recibo especial en el cual tengo que utilizar la clave del régimen número 13, que se llama indemnización o separación. Entonces, si yo le realizo finiquito a mi trabajador, yo le voy a hacer el pago de su nómina normal en un recibo y por separado le tengo que hacer el cálculo, ¿sí?, del finiquito utilizando el régimen fiscal número 13, ¿sí?, que es indemnización o separación. Y vuelvo a repetir, si yo hago cálculo anual, ¿sí?, y decido reintegrarle a mi trabajador su saldo a favor, entonces, si lo hago en el mes de diciembre, utilizo la clave 01. 001, reintegro de ISR pagado en exceso. Si lo hago en enero, ¿sí?, o febrero, utilizo la clave 05, reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. Y si lo hago compenso, voy a utilizar la clave 004, ¿sí? Aplicación de saldo a favor por compensación anual. Recuerden que cuando veíamos el ejemplo del cálculo, al momento de hacer el ajuste al subsidio, yo les hablaba de unas claves que se neteaban. Y decíamos, bueno, ¿por qué lo estamos neteando? Ok, porque esas claves van a jugar para el cálculo anual, ¿sí? El cálculo anual o nuestras versiones en nóminas ya trae toda esta parte a partir de la versión 13.11. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante ya trae toda esta información el sistema de nóminas. ¿Qué va a pasar entonces en nuestro cálculo anual? Anteriormente estábamos acostumbrados a que este subsidio causado en el cálculo anual lo sacábamos únicamente del que le correspondía a la tabla mensual. Sin embargo, ¿sí?,
ahora también juega la partida del ajuste al subsidio causado. Entonces, esta información en nuestro cálculo anual, ahora la sacamos de la tabla, pero también vamos a considerar la deducción de ese ajuste. Y para el ISR retenido, vamos a considerar la clave 002, que es el ISR, ¿sí? Pero también esos ajustes que nosotros podamos hacer en nuestros cálculos al final del mes, que son la clave 02 también por el ajuste al subsidio que me indica la guía y la clave de otro pago 001. Me paso, bueno, no sé si haya preguntas o me paso al visor de nóminas, que esta es la plataforma del SAT. Tú me dices, Alan. Ok, correcto. Yasmín nos pregunta, si se utiliza, ¿no lo acumula para el saldo promedio de las modificaciones del salario del IMSS? Si se acumula, ¿qué? Como que siento que está corta la pregunta. No sé si me la podría completar. Sí, claro. Yasmín, si nos pudieras ahí compartir todo el contexto para poderte dar una mejor respuesta. Y tenemos una pregunta de nuestra audiencia de Facebook, donde nos dice, tengo una nómina semanal, inicia el lunes y termina el domingo. Para el fin de año, ¿qué me recomienda para hacer el ajuste? ¿Qué hacer con el último periodo del ejercicio? Hacer un periodo de 5 días, es decir, del lunes 27 de diciembre al viernes 31, con un periodo de un día para el 2022, o lo dejo como un periodo del 1 al 27 de diciembre. Mira, esto es una pregunta muy importante que acabas de hacer, ¿sí? Porque aquí lo que va a jugar para tu cálculo anual, ¿sí? Va a ser la fecha de pago. Tú tienes tu periodo semanal y yo sé que en ocasiones cae, este periodo te corresponde 2 años, en este caso 2021-2022. Lo que va a jugar va a ser la fecha de pago. Si tú decides pagar en el año 2022, ese periodo no lo vas a considerar dentro de tu cálculo anual. Y si tú le pagas al trabajador dentro del año 2021, entonces sí te juega para el cálculo anual. Ahí tú decidirías de acuerdo a la fecha de pago. Ok, correcto. Y parece que ya son las últimas preguntas que tenemos. Más adelante, si gustas, hacemos un bloque más de preguntas y respuestas. Ok, vamos a ver lo que es el visor de nómina. No sé si ya lo conozcan la mayoría de ustedes o si lo desconocen, pues ahorita lo van a conocer. Sí, ¿qué hay aquí dentro del visor de nóminas? Lo van a encontrar dentro de la página del SAT. ¿En dónde? Si ustedes se van a la parte de personas físicas, declaraciones anuales, tenemos 3 visores. Lo que es el visor de nómina para patrones, el visor de nómina para empleados, bueno, a trabajadores, se llama visor de nómina para trabajadores, y tenemos un visor de nóminas de las deducciones personales. Aquí vamos a ver lo que es el visor para patrones y trabajadores, ¿sí? Ok, entonces, eso lo encuentran, ya les dije en qué parte, ¿sí? Declaraciones y visores. Y veamos aquí el visor para patrones. Ya está dentro de la página del SAT con lo correspondiente al año 2021. La última actualización la encontrarán con fecha del 16 de noviembre. Esto está, entonces, nos consideran ahorita toda la información de enero a noviembre 16, ¿sí? Todos los CFDIs que hayamos emitido durante todo este periodo los van a encontrar dentro del visor de nóminas. ¿Para qué nos ayuda este visor?
nosotros podemos detectar algunas inconsistencias previas a nuestro cálculo anual, ¿sí? Entonces, esto me puede ayudar porque si yo en este momento encuentro errores en mis CFDI de nóminas, todavía estoy en tiempo de corregirlos, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a revisar inconsistencias. ¿Qué es lo que ven aquí? Ustedes se van a poder encontrar dentro de este visor esta referencia. Si ustedes tienen este símbolo en alguno de los meses, quiere decir que en este mes existen inconsistencias, ¿sí? Y tendríamos entonces que ir a revisar este mes. ¿Cómo lo vamos a ver? Ok, entran al visor de nóminas y está la opción de consultar información de manera global y de consultar información de un trabajador. Si yo como empresa quiero revisar mi información de manera global por todos mis trabajadores, entonces entro en esta parte, consulta información global. Le doy en consultar, ¿sí? Le doy clic aquí en consultar y voy a ver el detalle de mis sueldos, salarios y asimilados. Si se fijan, voy a tener el importe total de la nómina, mi número de trabajadores y voy a tener los ingresos que le estoy pagando por sueldos y salarios o por asimilados a salarios, ¿sí? Y voy a tener el importe de la nómina, de los ingresos que pagué por nómina, voy a tener la información del ISR retenido y voy a tener la información del ISR enterado. Esta información la da la autoridad de acuerdo a tus pagos provisionales, ¿sí? Lo que tú hayas pagado. Y de aquí te va a dar las diferencias. Ok, entonces, si aquí nosotros queremos ver el detalle, te va a salir la siguiente información. Vas a tener el total de la nómina, ¿sí? Tu ISR retenido, el ISR enterado y vas a encontrar diferencias en caso de que tú tengas diferencia entre tus pagos provisionales y lo que te corresponde de acuerdo a los FDIs de nóminas que hayas timbrado. Ok, le damos cerrar y ahora vamos a ver el detalle de los asimilados, ¿va? También te va a dar ese detalle. Vas a tener el total de asimilados, impuestos retenidos, perdón, ya se adelantó, y vas a ver las diferencias. Le das cerrar y te va a mandar a todo el desglose de lo que es tus pagos de acuerdo a tus FDIs. Vas a tener el total pagado, el total exento, lo que pagaste de subsidio entregado, lo que corresponde de subsidio causado, que recordemos que este es el de la tabla, y vas a ver tu total de ISR retenido y de ISR enterado. Y vas a poder ver las diferencias, ¿sí? Aquí tú puedes revisar la información detallada, ¿sí? Lo puedes hacer este es el global del cálculo anual. Pero aquí lo puedes ver de manera detallada y te va a dar tu detalle mensual. En ese detalle mensual, tú te puedes encontrar toda esta información. Recordemos que les dije, si ven por aquí algún signo de precaución, revísenlo porque van a tener inconsistencias en algunos recibos de nómina. Y tenemos 3 documentos que podemos descargar. Podemos descargar esta información en PDF, en Excel o en texto. Si ustedes ven este documento en texto, aquí se van a poder encontrar la siguiente información. Van a tener el RFC del patrón, el RFC del receptor y se van a encontrar con lo siguiente, ¿sí? Aquí van a encontrar el RFC del trabajador, en donde va a estar la inconsistencia. Aquí me van a decir el monto del subsidio que le correspondía y tú le pudiste haber entregado un monto diferente. Entonces, en este es donde vamos a encontrar las diferencias y te lo vas a poder ir revisando por trabajador. Entonces, como ya te dice aquí, ¿cuál es el receptor que tiene la diferencia? Tú vas a poder entrar a consultar la información por trabajador. Le das clic en consultar y vas a poner o te va a solicitar el RFC de ese trabajador.
que ya lo vimos, o sea, ya te lo dio aquí. Entonces, entras a la información de ese trabajador y consultas cuál es su diferencia, ¿va? Entonces, te va a aparecer la información del trabajador y también te va a dar el detalle de todo lo que le pagaste durante el año. Le das clic en su detalle mensual y te va a mostrar aquí en dónde está la diferencia. En este caso, pues ya lo dijimos, fue en el mes de febrero. Entonces, yo puedo descargar esta información, ¿sí? En PDF o en Excel. Si yo descargo la información en PDF, me va a dar aquí el detalle de todo su cálculo, ¿sí? Ok, me da el detalle de todo el cálculo, pero, ¿sí? Aquí no me muestra en qué XML tengo el error. Si yo lo descargo en Excel, me va a dar 2 hojas. En la primera voy a poder ver esta misma información, pero en la segunda pestaña me va a dar la información de todos sus XML que yo emití en el año. Y si se fijan, aquí viene una columna que se llama error de timbrado. Y aquí me dice que todos estos no tienen errores, pero este sí. Entonces yo puedo aquí darle clic y me va a desprender el XML de esa nómina. Y ahí yo puedo hacer la revisión de cuál fue el error. Si realmente tengo un error, estoy en tiempo de corregirlo. Si veo que el error no es mío, sino que puede darse algunos ejemplos de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Voy a poder realizar mi escrito mediante buzón tributario para hacer la mención de que ese recibo de nóminas está correcto. Pero aquí nos va a poder ir mostrando cuáles XML tienen las inconsistencias. No sé si hasta aquí haya preguntas, Alan. Sí, tenemos una pregunta. Nos pregunta Adriana, en caso de empleados con jornada reducida, ¿el subsidio se calcula por los días trabajados o por el tope del monto mensual? Ay, qué buena pregunta. En jornada reducida, tú vas a considerar los días que estás pagando. Sin embargo, recordemos que hay una parte tanto para el subsidio al empleo como para el impuesto sobre la renta, en la cual nos dice que podemos hacer los cálculos por periodos de 7, 15 días. Y lo que vamos a hacer es dividir lo de la tabla mensual entre el 30.4 y multiplicarlo por los días pagados. En este caso, el sistema de nóminas tiene la opción para que tú decidas cómo vas a hacer tu cálculo. Si lo vas a pagar mediante los días pagados o mediante los días del periodo. Tú tienes cualquiera de las dos opciones. Si quieres hacerlo por jornada reducida y ponerle los 7 días, hablando de que estamos en una nómina semanal, lo puedes hacer de esa manera. Si tú decides hacerlo por los pagos únicamente de, digamos, 3 días que le pagaste por esa jornada reducida, tú lo puedes hacer por los 3 días. El sistema te da las dos opciones. Correcto, muchísimas gracias. Yasmín nos dice, ¿me podrían por favor repetir en qué opción del SAT puedo ingresar para utilizar el visor de nómina? Ok, puedes ingresar, tú entras normalmente www.sat.gov.mx y en la parte superior vas a encontrar un apartado que se llama declaraciones. Ahí, si le das clic, dice presentar declaración de personas físicas y también te vas a encontrar con 3 opciones, lo que es visor de documentos para el patrón, visor para el trabajador y visor de deducciones personales. Ahí los encuentras. Correcto, muchísimas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta. José Luis Granados nos pregunta, dentro de NomiPack
no hay una aplicación para ver los errores de timbrado. Bueno, aquí me voy a permitir contestar. De hecho, Adelante. si hubiera algún problema con el timbrado, o sea, que no pase por las validaciones que tenemos, automáticamente no es posible realizar el timbrado. De hecho, pero si a errores te refieres con a lo mejor diferencias que pudiéramos encontrar, sí, precisamente tiene un módulo en donde podemos hacer una conciliación, en donde podemos ver lo que tú tienes timbrado dentro del sistema de Compact y Nóminas versus lo que ahorita precisamente nos está compartiendo Kenia, que es la información que tiene el SAT. Entonces se hace una conciliación y ahí te podría dar las diferencias, que incluso vamos a ver un poco de eso en la demostración en unos minutos más. Y me parece que de momento son todas las preguntas. Si gustas, continuamos, Kenny. Ok, bueno, entonces si son todas las preguntas, Alan, de mi parte solamente darle las gracias por la invitación y el escenario es todo tuyo. Correcto, muchísimas gracias, Kenia. Creo que nos acabas de compartir, bueno, pues toda esta parte de este contexto, del contexto, toda la parte, todos los escenarios que son muy importantes. Sabemos que pues hay muchísimos escenarios, que cada empresa tendrá pues posiblemente un escenario diferente. Sin embargo, al verlo de forma general, creo que nos ayudas mucho para comprender muy bien este proceso que estamos pues ya a prácticamente unos días de estar generando. En este momento vamos a pasar ya a la parte de la demostración y más que demostración, les quiero compartir también algunos tips para que ustedes puedan hacer este proceso dentro del sistema y lo hagan de la mejor manera. Kenia, nuevamente, muchísimas gracias y pasamos ya a la parte del sistema. Sí, ahorita Alan les va a mostrar todo lo que tiene que ver con el cálculo en el sistema de nóminas. Para que se queden con él les va a presentar toda esta parte. Muchas gracias, Alan. No, no, hombre, gracias a ti. Y bueno, pues comenzamos con esta demostración ya dentro del sistema de nóminas. Vamos a comenzar con algo que yo le llamo preparación para el cálculo anual. Aquí vamos a ver que en sí el proceso del cálculo anual dentro del sistema, pues nos va a llevar un par de minutos. De hecho, prácticamente lo va a hacer el sistema de forma automática y ya nos va a mostrar todos los totales. Sin embargo, sí es muy importante conocer previamente el contexto, que es precisamente lo que nos compartió Kenia hace un momento, y también conocer pues esta parte de preparación. Ok, como parte de la preparación es muy importante que su versión de Compact y Nóminas esté actualizada. ¿Cómo pueden revisar que esté actualizado su sistema? Bueno, pues dentro del botón de ayuda, en la opción de acerca de Compact y Nóminas. Aquí ustedes van a poder ver la información de su licencia y además pues la información con la que cuentan actualmente. El punto número 2 es siempre que vayan a hacer este cálculo, siempre realicen, antes de hacer cualquier movimiento, realicen un respaldo de su información. ¿Esto por qué? Porque el cálculo anual, al momento de ejecutarlo, el sistema ya considera que se ejecutó el cálculo anual y en ese momento empieza a aplicarlo. Muchas veces, y les voy a compartir este escenario porque dentro de mi experiencia como consultor de sistemas, hay veces que comenta el usuario, es que yo solo quería ver como un previo, quería conocer los importes o simplemente quería saber cómo funcionaba el módulo. Entonces, esto lo pueden hacer, sin embargo, siempre hagan un respaldo previo de esa información y ese sería nuestro paso número 2. Otra parte es hacer
una conciliación que es precisamente lo que les comentaba hace un momento. Aquí lo voy a hacer rápidamente. Dentro del tablero fiscal tengo este módulo que me va a comparar la información que yo tengo en mi sistema, los sobrerecibos que yo tengo timbrados, los que no están timbrados, versus lo que tiene el SAT. Entonces, ¿cómo hacer este proceso? Ahorita que abra el módulo, el sistema me va a pedir dos cosas. La primera es que yo seleccione la empresa que quiero empezar a conciliar, aquí en la sección de parámetros. Y la siguiente es descarga toda la información de XMLs y vamos a compararlos. Entonces, esto lo pueden hacer directamente en la página del SAT. Tenemos nuestro sistema de XML en línea, en donde pueden descargar toda esta información de forma masiva. Y la información el objetivo que ustedes lo descarguen y no lo comparen directamente con lo que tienen en el sistema, pues es precisamente para eso, para descargar únicamente lo que está en el SAT contra lo que ustedes tienen en su sistema. Entonces, vamos a hacer rápidamente un cargado de información. Aquí, como les comentaba, empieza a cargar todos los XMLs de la empresa que yo tenga seleccionada, del ejercicio y de qué mes a qué mes quiero estar haciendo esta conciliación. Este sería el paso número 1. El paso número 2 es la información que tú ya descargaste del SAT. Ahora vamos a compararla para ver si hay diferencias. Y como podrán ver del lado izquierdo, pues tengo diferentes menús. Tengo para hacer conciliaciones de ajuste del subsidio de ISR de mes, conciliación de ISR, anual de sueldos y salarios y conciliación del IMSS. Este proceso yo se los recomiendo que lo hagan pues a fin de año, pues para que vean realmente que la información que ustedes tienen en el sistema es lo mismo que ustedes tienen en el SAT. Entonces, vamos a cargar los XMLs nóminas. Va a ser un proceso muy similar al anterior. Aquí está leyendo todos los XMLs que yo acabo de descargar y los voy a comparar con los que tengo en el sistema. Entonces, aquí si hubiera alguna diferencia, el sistema me va a empezar a decir en dónde se encuentran estas diferencias. Bueno, ya terminé en la parte de los parámetros. En esto, el día de hoy vamos a revisar esta opción que es la que dice anual, sueldos y salarios. Y aquí el sistema me va a mostrar las diferencias que yo tengo. Si ven, aquí prácticamente yo los XMLs que cargué fueron de febrero y marzo, en donde me dice que la suma de la base grabada de los XMLs, aquí te lo separa muy bien, esta suma la determinó a partir de los XMLs, lo compara contra lo que tú tienes en el sistema de Compact y nóminas en los sobrerecibos timbrados. Si ven, tengo timbrados por timbrar y cuál es la base grabada. Si ven, en estos meses de febrero, marzo, abril, no tengo ninguna diferencia. Sin embargo, como yo en mis parámetros puse que determinara todo el año, pues aquí ya me está diciendo que pues XMLs no encontró y sí encontró sobrerecibos timbrados en el sistema de nóminas. Entonces, así funciona esta conciliación. Todo esto lo pueden mandar a Excel. Aquí estamos viendo un resumen, sin embargo, también lo podemos ver ya más a detalle como un cálculo anual general, un cálculo anual por empleado, por clave del SAT. Este también es por empleado, por concepto y incluso hasta el nivel de por recibo. Les recomiendo que hagan este ejercicio. Aquí ustedes van a encontrar si hubiera alguna diferencia y que esto sea previo antes
de su cálculo anual, si es que hubiera alguna necesidad de timbrar alguna nómina o incluso de cancelar algunos sobrerecibos, porque en ocasiones puede pasar esta situación de que tengan duplicados estos sobrerecibos dentro del SAT, sin embargo en su sistema lo vean una vez. Entonces hay muchas situaciones por lo que pudiera llegar a pasar esto. Entonces, para que ustedes estén completamente seguros, pueden utilizar esta herramienta. La siguiente es una utilería, es importante hacer reconstrucción de acumulados y más si es que estuvimos dando de alta algunos conceptos hechos a la medida. Recordemos que el sistema cuenta pues con una serie de conceptos ya preconfigurados donde nos muestra precisamente la clave agrupadora, que es muy importante y que en ella nos comentaba las claves agrupadoras que vamos a utilizar para el cálculo anual. Sin embargo, si nuestra empresa tiene conceptos hechos a la medida y de repente durante el ejercicio se estuvieron cambiando la parte grabada y exenta, bueno, pues una reconstrucción de acumulados, esto nos va a garantizar que toda la información se esté sumando de forma correcta. Ya el último punto previo antes de empezar, que tiene que ver precisamente con una de las preguntas que nos hacían, que son los periodos. Cuando tenemos periodos quincenales, no caemos en esa situación de cuándo voy a hacer, cuándo voy a cortar precisamente mi nómina, si es que la voy a hacer reducida de 3, 4 días o lo voy a dejar para la siguiente nómina. Como nos comentaba Kenia, es muy importante hoy en día considerar cuándo es la fecha de pago para poder determinar si cae en este ejercicio o ya será para el próximo. Entonces, esos son los puntos a determinar. Ahora, esta fue la parte de la presentación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer como tal ya el proceso. Para esto vamos a entrar al menú procesos, cálculo anual, y aquí el sistema automáticamente va a determinar a qué trabajadores se les va a hacer el cálculo anual. Recordemos que Kenia ya nos dio las reglas, es por eso que es muy importante tenerlas muy en mente. Si rebasa los 400,000, si se dio de alta después del 1 de enero, si se dio de baja en las fechas. Entonces, porque aquí el sistema una vez que ya lo calculó, en automático la primera columna es aplica cálculo y es sí o no. En automático nos pone que no. En algunos, por ejemplo, el primer trabajador nos dice que sobrepasa el límite de los 400,000. También con ese trabajador y ese trabajador no rebasa los 400,000, sin embargo, fue dado de baja antes del 1 de diciembre. También, si se hubiera dado de alta después del 1 de diciembre, aquí también nos aparecería la leyenda que que no corresponde que hagamos cálculo anual. Entonces, para estas personas que sobrepasan el límite de los 400,000 o incluso van a haber trabajadores que se van a acercar con nosotros y nos van a decir, oye, yo voy a presentar mi declaración anual, entonces ahí el sistema no puede determinar si sí o si no, entonces únicamente doy doble clic sobre la primera columna y dice el empleado solicitó no hacer el cálculo. Entonces, esto para los trabajadores que así no lo soliciten, el sistema puede generar de forma automática la constancia F37, que pues es prácticamente un reporte, es meramente informativo.
Ahora con la herramienta que al final nos acaba de mostrar Kenia, que también está disponible para el trabajador, desde ahí ya el trabajador puede determinar pues la parte de sus impuestos. Sin embargo, pues esta cédula le va a ayudar muchísimo para que él pueda hacer su declaración. Les voy a mostrar cómo genera esta cédula para que y ustedes se la pueden entregar a su trabajador. En este momento la está generando y en unos segundos ya nos llena esta cédula con la información de todos sus acumulados, de todos sus importes que tuvo durante todo el ejercicio. Ok, ahorita que regresemos al módulo de cálculo anual, vamos a ver que vamos a encontrar pues todos los conceptos que tenemos de ISR. Recordemos que el sistema calcula el ISR y lo divide en diferentes conceptos. Por ejemplo, ISR base grabada, que se utiliza para el sueldo. ISR base grabada, artículo 142, que lo utilizamos para aguinaldos, para conceptos anualizados, grabados especiales de liquidación. Entonces, al final, la intención es que se sumen todos estos ISRs para determinar si tenemos ISR a favor o tenemos ISR en contra. Entonces, aquí ya terminó, se los voy a mostrar para que ustedes vean todos estos, toda esta cédula que me genera de forma automática el sistema y yo le tendría que estar entregando a mi trabajador. Entonces, vamos a seguir viendo qué columnas corresponden a este módulo de cálculo anual. Voy a ver su fecha de alta, los ingresos, base grabada proyectada. Aquí, cuando ustedes todavía hacen este proceso, cuando no ha terminado el ejercicio, lo que hace el sistema es proyectar los últimos periodos. Y, por ejemplo, nos comentaba Kenia que en base a su experiencia y su recomendación, pues es que lo hagamos ya hasta que terminó el ejercicio, para que esta base proyectada ya no exista y irnos únicamente con los totales. ¿Cuándo es el subsidio correspondiente? También impuestos retenidos, cuánto fue a cargo, a compensar. Y bueno, al final nos va a mostrar esta columna que es el saldo a cargo o a compensar. Cuando tenemos el importe negativo, significa que es a favor del trabajador. Y cuando lo tenemos en positivo, significa que es a cargo. Esto es lo que el sistema determinó. Por ahí en alguna de las preguntas nos decían, oye, es que yo hice el cálculo, pero encontré algunas diferencias con lo que marcaba dentro del sistema. Aquí ustedes pueden editar también este valor. Digo, la recomendación sería que el sistema determinara exactamente lo mismo. Si no está determinando lo mismo, posiblemente haya algún concepto que no esté posiblemente grabando o exentando de forma correcta. Entonces, una forma de hacer estos ajustes, bueno, pues podría ser manual. Incluso ustedes ven que cuando yo hago esta modificación de forma manual, se ve en color azul. Cuando el sistema lo determinó, me lo muestra en color negro. Y una forma también de poder revisar que toda mi información está correcta es con este botón de verificar acumulados. Aquí el sistema va a determinar si los conceptos que estoy utilizando tienen parte grabada, parte exenta y suma el total. Entonces,
Si es que hubiera alguna diferencia o sus totales no corresponden, pueden solicitar también la ayuda de uno de nuestros socios de negocios, distribuidores de la marca, que ellos pues les puedan ayudar precisamente a hacer este cierre para que no tengan ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, si ven, en este momento ya hice el cálculo, voy a darle clic en guardar y aplicar, y cuando yo calcule mi próxima nómina, me deberán de aparecer ya estos conceptos, ya sean ya sean estos conceptos de cargo o a compensar. Aquí ya terminó de calcular. Voy a abrir mi prenómina. Vamos a abrir algún trabajador. Y si ven, ya aquí tengo este concepto de ISR retenido del ejercicio vigente. Aquí ya me está mostrando los conceptos con el resultado del cálculo anual. Vamos a ver, este fue a cargo del trabajador. Si ven, fue el total del que lo determinó. Y ahora vamos a ver el del empleado número 4. Vamos a abrir este sobre recibo. Y si ven, aquí tengo también el concepto de reintegro de ISR retenido en exceso. Aquí, recordemos que cuando el SAT va a regresar este ISR que se retuvo en exceso, únicamente será por el total del ISR y así lo va a ir compensando durante X, ya sean semanas, quincenas, hasta llegar al total. Si ven, aquí el total es de 1,778, que es exactamente el importe que tendría que pagar de ISR. Sin embargo, para este trabajador en su cálculo anual se determinó de 3,700, no, 3,174 pesos. Entonces, así lo va a ir descontando hasta que ese saldo se agote y ya se le va a comenzar a cobrar ISR una vez que este saldo se haya agotado. En el caso cuando es a pagar, ahí sí es en una sola exhibición por el total de ISR a pagar. Entonces, si ven, prácticamente el proceso es muy rápido. Aquí lo importante es analizar cómo el sistema llegó a este importe para que ustedes estén tranquilos que su información es correcta y el sistema así está diseñado para que prácticamente ustedes lo puedan realizar de una forma muy fácil y muy sencilla. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Sandra nos pregunta, ¿cómo se ve el recibo cuando en el anual sale ISR a favor de un trabajador y no se reintegra? Ah, ok. Aquí, de hecho, cuando se hace el cálculo anual y se reintegra, aparece así. De hecho, el sistema de forma automática, después de hacer el cálculo anual, te va a poner tanto conceptos ya sean de cargo o de reintegro. En este caso fue el concepto 50.
en donde le está regresando al trabajador el ISR que debería de pagar en este periodo. Por favor, confírmame que quedó resuelto. Silvia nos dice, no escuché hace rato, el año pasado tuve diferencia por los redondeos, o sea, por centavos y fue muy complicado corregir. ¿Cómo se puede evitar esta situación? Ok, de hecho, el sistema, al momento que tú haces el cálculo anual, te muestra cuánto va a estar reteniendo o va a compensar. Si tú tuvieras alguna diferencia, lo podrías ajustar desde el módulo de cálculo anual y ya no hacerlo a través de los sobrerecibos. Entonces, de hecho, por la parte del redondeo del sistema, el sistema también lo tiene considerado para que no tengas este tipo de inconvenientes. Arturo, ¿cómo hacer para que no existan diferencias? Yo manejo salarios fijos y siempre determina diferencias cada mes. Ok, nada más confírmame si las diferencias que tú encuentras es tema de ISR o de subsidio al empleo, por favor, Arturo. De ISR. Ah, ok. Aquí el sistema tiene la facilidad, el parámetro para que ustedes puedan hacer precisamente ajustes mensuales o, como lo estamos viendo en este momento, ajustes anuales. La recomendación es, de hecho no hay alguna ley que te obligue a estar haciendo estos ajustes de forma mensual. Esto únicamente existe para la parte de subsidio al empleo. Para determinar si hay diferencias precisamente de ISR, lo podríamos hacer en la anual y a lo mejor valdría la pena revisar si tus tablas están actualizadas, hacer una evaluación técnica de por qué estás teniendo estas diferencias. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias por confirmar. Ok, Angélica nos pregunta, no entendí el paso de checar los acumulados de conceptos hechos manuales. Yo creo que son hechos a la medida. Ah, ok. Cuando tú generas, aquí voy a abrir un concepto. Cuando tú generas un concepto nuevo dentro de la nómina, voy a abrir el más común, que es el del sueldo. Tenemos aquí unas pestañas. En estas pestañas, con la primera, que dice importe total, como tal, se determina el importe, es decir, el cálculo solito. Esta que dice importe 1 sirve para determinar la parte grabada para efectos de ISR. Importe 2, parte exenta para efectos de ISR, parte grabada y parte exenta para IMSS. La 3 y 4 es del IMSS. Entonces, cuando nosotros hacemos un concepto y únicamente realizamos esta parte de importe total y no tiene parte grabada y parte exenta, pudieran haber algunas diferencias en la parte del grabado. Incluso también hay veces que hacemos esto de forma completa, sin embargo, no le agregamos algún acumulado, es decir, sí se está calculando periodo a periodo, pero no se está acumulando con algún concepto de acumulados. Entonces, es recomendable correr esa utilería para verificar que todos los conceptos que estamos utilizando dentro de nuestra nómina estén asignados a un
a un concepto que acumula y que tenga la parte grabada y la parte exenta. Ok, gracias Angélica por confirmar. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Yo creo que con la explicación que nos dio Kenny al principio, toda esta parte contextual, esta parte de los escenarios nos abrió mucho el panorama. Ya la parte de cómo ejecutarlo en el sistema, ya vieron, es muy sencillo. Sin embargo, les repito, es importante revisar su información. Tenemos una serie también de reportes que ustedes pueden consultar tanto previos como después de hacer el cálculo anual, que están precisamente en el menú reportes, opción cierre anual. Aquí pueden consultar Cardex, totales, grabados, exentos, ver el cálculo anual detallado, cálculo anual de ISR por empleado. Entonces, desde aquí ustedes pueden consultar toda esta información previa y, como les mostré al principio de esta presentación, pueden hacer una conciliación directamente con lo que tienen en el SAT. Angélica nos dice, otra pregunta, para hacer la conciliación debo de bajar todos los XMLs del SAT. Sí, es correcto, de todo el ejercicio que quieras conciliar. En este caso, si quieres en 2021, sería desde la primera nómina que tienes para el 2021 a la fecha, para que lo compares con todo lo que tienes dentro del sistema. Aquí lo ideal es que no tengas ninguna diferencia. Sin embargo, si en algún periodo te marca una, bueno, pues que tú ya tengas esa información de forma oportuna. No, se puede hacer la descarga desde el programa, desde el sistema de ContaKey Nóminas. No puedes descargar los comprobantes directamente del SAT. Donde sí puedes hacerlo de forma automática es desde ContaKey Contabilidad. Desde ahí sí tenemos un módulo en donde puedes descargar la información y una vez que ya la tienes dentro de tu visor de documentos digitales, la importas a alguna la importas a una carpeta. Correcto. Gerardo, ¿se envía a la autoridad alguna declaración? No, ya no tenemos esta obligación. Ahora, pues prácticamente conforme vamos timbrando nuestra nómina, esto que teníamos que hacer de sueldos y salarios que presentábamos en los primeros meses del siguiente año, ya no es necesario. Silvia nos pregunta, no entiendo por qué podría haber alguna diferencia. Es correcto, de hecho, la mayor parte de conciliaciones que yo he realizado, normalmente no hay diferencias, a menos que, por ejemplo, que hayan timbrado con otro sistema. O sea, que hayan timbrado con dos sistemas de nóminas de forma simultánea y de repente pudiera haber, se pudieran duplicar algunos recibos. Es raro encontrar diferencias, pero sí hay algunos casos. Pero si tú manejas únicamente un sistema de nóminas, tienes tu nómina muy ordenada, no debería de haber ningún, ninguna diferencia. Ok, pues parece que ya no hay más preguntas de momento. De cualquier manera, me voy a quedar unos minutos más en el chat respondiendo sus preguntas. Y bueno, pues nada, agradecerles muchísimo el tiempo que estuvieron invirtiendo el día de hoy con nosotros. Esperemos que la información que les compartimos haya sido de su interés y de su utilidad. Y pues
nada, no queda más que despedirme. Les repito, mi nombre es Alan García y pues quedamos a sus órdenes y que tengan un excelente, un excelente día y